de hoy a Demián Fortes y Alejandra de Simón, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo. El tema de hoy es el CEO del cerebro, lóbulo frontal. Hermoso, muy lindo el título. Así que Demián y Alejandra, es todo ustedes. Cuando ustedes quieran arrancar, largamos con la presentación. Ahí está. Perfecto. ¿Es eso? En el otro. El otro. Ahí. ¿Eso? Compartir. Ahí. Sí. Y ahí ese que dice más. Ahí estamos ajustando las torquitas. O en anotar. Ahí te debería dejar. De esta sí, un poco perfecto. Sí, el puntero. Muy bien. Perfecto. Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Demián Fontes, mi compañera Alejandra de Simón. Somos de la Fundación Barceló. Y en este caso, en esta presentación, nosotros vamos a hablar de un tema al cual, con el grupo de ayudantes de la Escuela de Anatomía, decidimos llamarlo el CEO del cerebro, el lóbulo frontal. Seguramente se preguntarán por qué elegimos este nombre, ¿no? Bien, para hacer una pequeña analogía, una pequeña introducción a lo que vendríamos a dar en esta presentación, vamos a tomar como referencia al CEO como un director ejecutivo, como un jefe ejecutivo oficial, haciendo la analogía con el lóbulo frontal y sus funciones respecto al organismo del ser humano. Bien, entonces pusimos unos ítems de las funciones que va a tener el CEO y poder hablar un poquito a modo de introducción de las diferentes relaciones que va a tener un CEO con el lóbulo frontal. Bien, en el primer ítem, como pueden observar, como muestra el puntero, habla de informar objetivos, gestión y logros de la empresa. Que, si lo venimos a hacer la analogía en el lóbulo frontal, hablaríamos de mandar la información para los movimientos voluntarios. En el punto número 2, habla de planificar las estrategias, que si lo hacemos la analogía al lóbulo frontal, hablaríamos de la planificación de las secuencias de los movimientos voluntarios. El punto número 3 habla de motivar y asesorar a los empleados, que nosotros lo vamos a relacionar como la motivación y eso que compete a poder alcanzar los objetivos. El punto número 4 habla de la toma de las decisiones organizativas, que esto también va a estar relacionado con la planificación de la toma de las decisiones y poder optar o elegir aquella decisión que nos parezca más racional y más lógica para una situación determinada. Bien, en el punto número 5 hablaremos de crear un equipo de trabajo y poder manejarlo. Esto habla o se relaciona con el lóbulo frontal a partir de las diferentes interacciones que va a existir del lóbulo frontal con las diferentes estructuras del encéfalo. Bien, el punto número 6 habla de cuidar a los clientes y aquí vamos a hablar del centro regulador de las conductas emocionales. El punto número 7 habla de usar el presupuesto de la empresa, que se va a complementar con el punto número 5, que habla de la utilización de la información que nos van a brindar las diferentes estructuras relacionadas del encéfalo con el lóbulo frontal. El punto número 8 dice guiar a los directivos, que lo podemos tomar también complementando a la planificación de la toma de decisiones, la guía de la toma de decisiones, ¿no? Bien, el punto número 9 dice crea la estructura organizativa de la corporación. Esto podemos relacionarlo a la creación, al molde, si se le puede decir, de la personalidad del ser humano. Bien, y el punto número 10 habla de fijar los objetivos. Y aquí mencionaríamos la memoria del trabajo o la work on memory, como algunos lo llaman. Y esta fue una pequeña introducción para poder hablar del CEO del cerebro, el lóbulo frontal. Bueno, primero vamos a hablar del lóbulo frontal en su configuración externa. Vamos a decir que el lóbulo frontal
es la porción del encéfalo que se va a encontrar más anterior de este mismo, que va a estar en contacto con la cara interna del hueso, ahí estamos, perdón, del hueso frontal, como puede anotarse en el cursor, y vamos a empezar a delimitar nuestro lóbulo frontal. Bien, vamos a hablar que el lóbulo frontal va a estar delimitado. ¿Sí? Ay, disculpen. No les pasa el... No pasa la diapo. A ver, permiso, ¿no? Sí, profe. Hay un problema que no pasa la diapositiva. Es el lóbulo frontal fallando. Total que sí. Un momentito, por favor. A ver ahora. Ahí está, perfecto, ahí no hay drama. Bien, entonces, hablando de la configuración externa del lóbulo frontal, vamos a hablar que estamos viendo en esa imagen que se muestra en pantalla una vista lateral o una vista superoexterna, si se le quiere decir, del lóbulo frontal. Y como dice el nombre abajo, vamos a empezar hablando del surco lateral o, como algunos lo llaman, cisura de Silvio. Bien, la cual se va a originar a nivel de la sustancia perforada anterior y va a discurrir de manera oblicua hacia arriba y hacia posterior en el cerebro. Bien, y aquí nos va a delimitar nuestro lóbulo frontal con una estructura que es el lóbulo temporal. Bien, vamos a hablar de otro surco, que es el surco central o cisura de Rolando, como quieran llamarlos, que va a ser una línea o un surco transversal que va a estar dividiendo el lóbulo frontal posteriormente con el lóbulo parietal. De esta manera, todo lo que vamos a ver de la línea roja y la línea celeste hacia la izquierda nos complementaría el lóbulo frontal. Bien, ahora ya tenemos delimitado nuestro lóbulo frontal, vamos a subdividirlo, nuestro lóbulo frontal, desde la misma perspectiva. Entonces, vamos a hablar que va a existir un surco que va a discurrir paralelamente al surco central, que se va a denominar surco precentral, y es el que se puede apreciar con esa línea color anaranjado. Entre el surco precentral y el surco central vamos a encontrar una porción que se denomina circunvolución o giro precentral. Bien, de este surco precentral van a ser otro surco que va a dirigirse de manera perpendicular hacia lo que vendría a ser la cara anterior del lóbulo frontal, denominado surco frontal superior, el cual lo podemos apreciar de color anaranjado, y por encima de este surco vamos a encontrar otra estructura que es el giro o circunvolución frontal superior. Bien, por debajo de este surco frontal superior vamos a encontrar el cíngulo o el giro frontal medio, el cual va a ir hasta el surco que va a aparecer en pantalla, que es el surco frontal inferior. Bien, debajo o inferiormente al surco frontal inferior vamos a encontrar a la circunvolución o giro frontal inferior. Es un poco una mezcla de palabras, pero se puede entender. Bien, este cíngulo giro frontal inferior va a contar con tres porciones. Una porción que la podemos observar anteriormente a la línea roja, que vendría a ser la porción opercular, algunos la nombran porción opérculo frontoparietal, entre lo que se puede apreciar que sale una línea celeste del surco lateral, se le denomina rama ascendente del surco lateral y nos va a estar delimitando nuestro giro frontal inferior, específicamente su porción triangular. Y anteriormente a este surco que está marcando el cursor, que es el surco anterior, que va a nacer del surco lateral o cisura de Silvio, va a delimitar lo que es la porción orbitaria o porción inferior. Bien, ahora vamos a cambiar nuestra perspectiva y vamos a mirar el lóbulo frontal desde una vista medial, se le dice una vista interna, ¿no? Vamos a volver justamente a delimitar nuestro lóbulo frontal. Nos vamos a ubicar en lo que vendría a ser la cisura central
o cisura de Silvio, o surco central, como quieran llamarlos, que va a aparecer de color rojo. Bien, anteriormente al surco central vamos a apreciar el surco precentral, que se va a dirigir hasta toparse o encontrarse con otro surco, el cual va a recibir el nombre del surco singular o cisura del cíngulo, que va a aparecer de color verde. Bien, entonces lo que volvimos a hacer desde esta perspectiva es volver a delimitar desde una cara medial la configuración externa del lóbulo frontal. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de la irrigación del lóbulo frontal. Esta es una imagen a modo esquemático, ¿no? La cual va a presentar las diferentes fuentes de irrigación o fuentes de nutrición que va a presentar nuestro hemisferio cerebral, ya sea derecho o izquierdo. En color azul pueden ver la arteria cerebral anterior, de la cual vamos a hablar en un momento. En color rojo pueden ver la arteria cerebral media, en la cual vamos también a hablar en un momento. Y en color verde vamos a poder apreciar la arteria cerebral posterior, que en esta presentación no le vamos a dar mucho interés, sino que nos vamos a abocar a la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que van a ser las que van a estar brindando la irrigación al lóbulo frontal. Bien, entonces, ya lo mencionado, vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. Como mencionamos, va a encontrarse de color azul. Bien, la arteria cerebral anterior van a ser de la cara anteromedial de la arteria carótida interna, va a dirigirse hacia anterior y medial para adosarse, si se le quiere decir, o entrar en contacto con la rodilla del cuerpo calloso. Bien, y va a discurrir todo su recorrido pegado o adosado a lo que vendría a ser la estructura del cuerpo calloso. Bien, desde sus orígenes, la arteria cerebral anterior va a dar una rama que va a ser la rama comunicante anterior para poder brindar un circuito arterioso con la arteria cerebral anterior homóloga del lado opuesto. Bien, entonces, para nombrar alguna de las ramas de la arteria cerebral anterior, vamos a hablar que va a emitir un ramo fronto-orbitario o fronto-basal medial. Van a enviar ramas para el polo frontal, que es la región más anterior del lóbulo frontal. Va a enviar ramos que vendrían a ser frontales mediales, frontales intermedios, según la bibliografía que ustedes quieran leer. Va a emitir una arteria muy importante, que es la arteria calloso marginal, que es la que se puede apreciar en el cursor, para luego dar la arteria paracentral o arteria del precentral. Justamente el nombre de la arteria va a indicar cuál es su territorio de irrigación, bien, para dar su rama terminal. Algunos consideran su única rama terminal, algunos anatomistas, que va a ser la arteria pericallosa, que la arteria pericallosa va a dar una rama parietal, superior, medio, inferior, y va a terminar dando una rama precuneal, que es la última rama o circuito o arteria que podemos ver de color azul. Vale recalcar que según bibliografías hablan que la arteria cerebral anterior, a partir de este ramo precuneal, va a anastomosarse con la arteria cerebral posterior, como se puede apreciar en el esquema. Bien, entonces, ¿cuál es el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior? La arteria cerebral anterior, como se puede apreciar en la imagen, va a estar irrigando la cara medial del lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y también una franja de 2,5 a 3 centímetros, según la bibliografía que lean, que se va a encontrar en la cara lateral, que ya la vamos a mostrar, ya la vamos a ver. Bien, ahora, terminando de hablar de la arteria cerebral anterior, vamos a empezar a hablar de la arteria cerebral media. La vamos a poder apreciar o observar en la imagen de color rojo. Bien, como se puede apreciar, la arteria cerebral media van a ser también de la arteria carótida interna, con una particularidad, que en su nacimiento tiene un pequeño trayecto que recorrer y va a penetrar en un surco, en una cisura, que es el surco o cisura de Silvio. Por eso también se la denomina arteria media silviana o arteria silviana. Bien, este esquema quedó para que puedan ver cómo nace
la arteria va a tener un origen que se va a recorrer hacia anterior y medial hasta poder penetrarse en ese surco mencionado. Bien, y ahora otro esquema para poder ver desde una cara lateral, una cara superoexterna, cómo va a ser el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Bien, la arteria cerebral media, hay bibliografías que van a nombrar que se divide en un tronco superior o un tronco inferior, y hay otras bibliografías que van a nombrar ramas colaterales, que aquí se pueden ver las ramas que van a estar discurriendo desde la cisura lateral o surco de Silvio hacia arriba, van a ser las ramas frontoparietales. Y desde la cisura de Silvio, esas ramas colaterales que se pueden observar que se van a dirigir hacia abajo, van a ser las ramas frontotemporales. Bien, para empezar a hablar de las ramas frontotemporales, vamos a hablar que en primer lugar esta arteria cerebral media va a emitir un ramo para el polo frontal y luego va a enviar ramos temporales anteriores, medios y posteriores. Bien, luego, en lo que vendrían a ser las ramas colaterales que van a irrigar la zona frontoparietal, vamos a tener que va a enviar una rama frontovasal lateral. Recuerdan que la arteria cerebral anterior va a dar la rama medial. Bueno, aquí tenemos la homóloga, que es la frontovasal lateral o frontoorbitaria lateral. Bien, luego va a dar una rama para la precorteza, o se le denomina rama prefrontal. Y ahí va a dar ramas para estructuras ya mencionadas, que va a ser una rama para el surco prefrontal, una rama para el surco central o surco de Rolando, una rama postcentral y va a dar una rama que se va a dirigir al lóbulo parietal. En su trayecto se va a volver superior y posterior, entonces la denominaremos parietal posterior. Bien, entonces, ya mencionando las ramas y un poquito el recorrido de la arteria cerebral media, el territorio, que es lo que más nos compete, de irrigación de la arteria cerebral media, va a ser la cara externa o la cara lateral del lóbulo frontal, a excepción de esa franja que nosotros mencionamos anteriormente de 2,5 a 3 centímetros, según la bibliografía que lean, que va a estar irrigada o va a estar suplida por la arteria cerebral anterior, como se puede apreciar en toda la imagen superior del lóbulo frontal. Bueno, esa es la franja mencionada. Bien, entonces nos preguntamos, ¿para qué nos sirve todo esto? Bien, todo esto que mencionamos, que vendría a ser los segmentos del lóbulo frontal y cómo se van a nutrir esos segmentos, a nosotros nos puede hacer el pie, nos puede dar a entender las funciones del cerebro, específicamente las funciones del lóbulo frontal. Y para eso los dejo con mi colega Alejandra de Simón, que va a pasar a comentarles un poquito las funciones que va a tener esta estructura mencionada. No hay problema. Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Alejandra de Simón y voy a pasar a contarles un poco la estructura del cerebro, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca y su correlación funcional. En primer lugar, sabemos que el cerebro justamente está compuesto, su corteza está compuesta por sustancia gris. Cuando se comienza a estudiar la funcionalidad de la sustancia gris, empiezan a tener en cuenta la arquitectura celular que tenían las distintas capas de la corteza. Entonces, para esto se crea un mapa de la corteza, que es lo que nosotros conocemos como áreas de Brodmann, que lo sintetiza en 52 áreas, lo sintetiza, obviamente no, Corbinian-Brodmann, y al principio esto sirvió para poder diferenciar los tipos celulares y empezar a buscar una correlación funcional a esos tipos celulares. Entonces, con el tiempo se sigue estudiando y se van dando cuenta que estas áreas del cerebro varían de individuo a individuo porque van creando relaciones neuronales únicas en cada persona de acuerdo a las experiencias y a las bases genéticas que tiene cada uno. Entonces, a hoy día se utiliza más que nada una división funcional por áreas de la.
Tenemos distintas áreas en el cerebro que van a ser de tipo motoras, receptoras y asociativas. Las receptoras son aquellas que van a estar recibiendo información del medio y del organismo, o sea, del mismo individuo. En el lóbulo frontal no tenemos ninguna, pero se las nombro porque es parte de la clasificación. En el lóbulo frontal vamos a tener a las áreas motoras y a la principal área asociativa que tenemos en el organismo, que es la corteza prefrontal, ¿sí? Dentro de las áreas motoras vamos a nombrar la área motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann, que se va a situar en la circunvolución precentral, o también llamada circunvolución frontal ascendente, ocupa 2/3 de esta, y va a ser el área que se encargue de los movimientos finos y precisos. Por otro lado, tenemos a las áreas secundarias, que van a ser el área premotora y suplementaria, que las nombramos en conjunto porque ambas ocupan al área de Brodmann 6, pero la premotora va a ocupar su parte lateral, mientras que la suplementaria se va a encontrar en la parte medial de la parte más anterior de esta circunvolución, que es también la frontal ascendente, pero por delante del área 4. El área premotora se va a encargar básicamente de la coordinación de los movimientos, mientras que el área suplementaria me va a dar lugar a la ideación motora, es decir, a cuando yo pienso el movimiento que quiero realizar, que después se va a encargar de ejecutar el área 4, básicamente. Después tenemos también el área motora del cíngulo, que es un área que agrega la bibliografía en este lóbulo y que es muy importante porque, como vemos acá, no solamente está formando parte del lóbulo frontal, también está en el lóbulo parietal, pero está conectada con la circunvolución del cíngulo, que, como sabemos, es parte del sistema límbico que se relaciona con las emociones, por lo que el área motora del cíngulo se afirma que está relacionada con los movimientos que vienen motivados por emociones, ¿sí? Después vamos a tener dentro de las áreas motoras la última, el centro ocular frontal, que ocupa el área 8 de Brodmann y que se encarga, como bien indica su nombre, de los movimientos oculares. Por otro lado, como ya dijimos, teníamos, aparte de las áreas motoras, a las áreas de asociación dentro de las áreas funcionales del cerebro. Y en el lóbulo frontal vamos a tener específicamente la corteza prefrontal. La corteza prefrontal va a estar conformada por el área 9, 10, 11, 12, que se ve por una vista medial, y el área 46 de Brodmann. Como ven, es un área muy extensa de sustancia gris, ocupa aproximadamente 30% de toda la masa cerebral y es básicamente el centro de nuestra personalidad, por eso es tan importante. Se le dice que es un área asociativa porque en ella lo que vamos a hacer es integrar otras funciones y va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como funciones cerebrales superiores. Acá tenemos el lenguaje, tenemos relacionada a la memoria, a las emociones. Vamos a ver que también se relaciona con la conducta, con que la persona de alguna manera pueda hacer un equilibrio entre sus deseos y convivir en sociedad, ¿sí? Es básicamente el centro de nuestra personalidad. Por otro lado, también es importante mencionar dentro de la corteza cerebral que dentro del lóbulo frontal vamos a tener a uno de los componentes del habla de la corteza, ¿sí? Estos componentes del habla forman un circuito neural. En primer lugar tenemos al área de Broca, que corresponde al área 45 y 44 de Brodmann, como ven en color verde, se está remarcando, formando parte de la circunvolución frontal inferior. Por otro lado tenemos al área de Wernicke en color rojo, que está conformada por la parte posterior de la circunvolución temporal superior y por el giro angular del lóbulo temporal. Estas dos áreas se interconectan entre sí mediante haces o fibras de asociación que conforman un fascículo llamado fascículo arqueado, ¿sí? Un conjunto de fibras, o sea, de sustancia blanca, y que permiten que el lenguaje pueda darse de manera correcta, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. Entonces, lo que vemos acá es que el área de Broca va a estar relacionada funcionalmente con la
ejecución del lenguaje, ¿sí? Es decir, desde el área de Broca yo mando las señales que necesito para poder articular una palabra, señales a la cara para gesticular, señales a la boca para poder hablar. Y por otro lado, el área de Wernicke se relaciona con la comprensión del lenguaje, es decir, que va a estar relacionado con lo que yo puedo leer o escuchar e interpretar, ¿sí? El área de Wernicke se dice que el área 22 va a estar relacionada con el lenguaje hablado, es decir, con lo que puedo escuchar, y el área 39 con el lenguaje escrito, es decir, con lo que yo puedo leer, ¿sí? Ahora les paso a explicar cómo funciona esto. Cuando yo escucho una palabra, las impresiones nerviosas van a llegar desde el área auditiva primaria, que vemos ahí, en el lóbulo temporal, y que están formando parte de también la circunvolución temporal superior. Desde allí se transmite la información hacia el área de Wernicke, en donde se interpreta. Una vez que interpretamos el sonido y identificamos la palabra, esta información a través del fascículo arqueado se dirige al área de Broca, en donde yo articulo lo que voy a decir y emito el mensaje. Por otro lado, cuando yo leo una palabra, lo que sucede es que a partir de la corteza visual se interpretan las imágenes, los símbolos, mediante estas circunvoluciones que están conformadas por el área 17, 18 y 19 de Brodmann, como vemos acá. Se envía la información específicamente al área 39 de Brodmann dentro del área de Wernicke, se decodifica el mensaje, se comprende la palabra y otra vez volvemos a enviar la información al área de Broca para poder articular el diálogo. Además de esto, tenemos que entender que, aparte de sustancia gris, tenemos sustancia blanca que está conectando todas estas estructuras dentro de los hemisferios cerebrales. Dentro de todo el cerebro tenemos fibras comisurales de asociación y de proyección. Las fibras comisurales me van a estar conectando a estructuras de ambos hemisferios. Las fibras de asociación me van a estar conectando estructuras corticales del mismo hemisferio y las fibras de proyección me van a estar conectando estructuras corticales con estructuras subcorticales. Dentro del lóbulo frontal tenemos principalmente fibras de asociación y de proyección que voy a pasar a nombrarles ahora. Como vemos en esta imagen, vamos a ver si puedo ir marcándoles. Esto es meramente ilustrativo para que se entienda la interconexión de fibras que tenemos dentro de toda la masa encefálica. Vamos a ver que acá tenemos al fascículo uncinado que me está conectando lóbulo frontal con lóbulo temporal. Tenemos al fascículo fronto-occipital inferior que me conecta el lóbulo frontal con los lóbulos temporal y lóbulo occipital. Tenemos al fascículo longitudinal superior que me está conectando el lóbulo frontal con lóbulo temporal y occipital, y dentro del cual se encuentra el fascículo arqueado, que es este conjunto de fibras que, como dijimos antes, me conecta a las áreas de Broca y de Wernicke. Y por último tenemos uno que no se ve acá, que está dentro del cerebro y que es muy importante, que se llama fascículo del cíngulo, que va a estar formando parte, como su nombre lo indica, de la circunvolución del cíngulo, está dentro de la sustancia blanca del cíngulo, y me está conectando al lóbulo frontal con el hipocampo y el parahipocampo. Por eso es tan importante también, porque recordemos que de todas estas interconexiones dependen todas las funciones que cumple este lóbulo, porque él está conectado con todas las estructuras dentro del cerebro, ¿sí? Después, también dentro de las fibras de asociación vamos a tener a la cápsula externa y la cápsula extrema, que solamente la vamos a nombrar, que me están conectando núcleos que están dentro del cerebro, ¿sí? La cápsula externa está entre el núcleo lenticular y lo que conocemos como claustro, ¿sí? Que son dos núcleos de sustancia gris, y la cápsula extrema se encuentra entre el claustro y el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Después tenemos a fibras de proyección. Las fibras de proyección dijimos que eran las que conectaban estructuras subcorticales, o sea, estructuras subyacentes, con estructuras de la corteza. Las más importantes son la cápsula interna, que van a ser un conjunto de fibras que se conforman por la parte más superior del tronco encefálico, ¿sí? Cuando se juntan se forma la cápsula interna, y esta cápsula interna lo que hace es seguir
su recorrido para formar lo que conocemos como corona radiada. Una vez que las fibras salen de la cápsula interna, van a dirigirse a distintos lugares de la corteza y van a formar esta estructura que se ve en la imagen, que es la corona radiada, ¿sí? Ahora, en base a todo lo que estuvimos hablando, nosotros les vamos a comentar algunos casos clínicos que nos parecieron interesantes como para poder analizar un poco la funcionalidad. El primer caso clínico, y tal vez el más emblemático en el estudio del lóbulo frontal que tenemos, es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador que en 1848, como nos dice acá, básicamente estaba pisando, para que se entienda, pólvora con una barra de metal gigante. ¿Qué pasa? La pólvora explota y el hierro atraviesa su órbita izquierda, como vamos a ver en las siguientes imágenes. La lesión fractura la órbita izquierda, globo ocular, lóbulo frontal homolateral, es decir, el lóbulo frontal del mismo lado, y finalmente atraviesa la calota. Las consecuencias anatómicas fueron pérdida del globo ocular izquierdo, lesión del 4% de la corteza del lóbulo frontal, 10% anterior de la sustancia blanca ipsilateral, otra vez del mismo lado, no alcanzó los núcleos cerebrales y en un primer momento se instaló una infección que presumiblemente afectó una zona un poco más amplia del lóbulo. ¿Qué pasa acá? La cuestión fue que cuando Phineas se lastima, imagínense, todos los compañeros de trabajo no podían creer cómo él seguía vivo. El hombre se había desangrado, se levantó después de la terrible herida que tenía y se fue a atender con un médico. Después de eso, encima, sacan el hierro de su cráneo y este hombre vive muchísimos años más. Pero ¿qué sucede? Todas las personas que estaban a su alrededor empiezan a notar que Phineas tuvo un cambio conductual. Cambia su personalidad, empieza a ser una persona mucho más impertinente, una persona que no cumplía con sus horarios de trabajo, no podía ejecutar órdenes, no recordaba lo que tenía que hacer en su trabajo cuando estuvo trabajando muchísimos años en ese puesto. Entonces, básicamente, pierde, como decíamos, lo que lo caracterizaba, que era su personalidad, debido a la lesión que sufrió en la corteza prefrontal y en el lóbulo frontal, que hasta ese momento no se sabía que la correlación era esta, ¿no es cierto? Es a partir de ahí donde se empieza a estudiar. Y ahora, trayendo a colación por ahí un caso un poco más moderno, por así decirlo, algo que podemos ver en la actualidad, es el deterioro cognitivo, que nosotros conocemos comúnmente como demencia, que se da progresivamente con la edad del paciente. En este caso, la paciente femenina de 64 años de edad concurre al consultorio de un psiquiatra acompañado por una de sus hijas. Motiva la consulta la importante desmotivación de la madre y su atípica pasividad para las tareas que le eran habituales, que era jardinería, cocina, limpieza y vida social. Tenía dificultad para comprender y realizar tareas simples. Le piden que ordene un elemento y lo lleva de un lado a otro, pero no logra guardarlo. La evolución del aislamiento social fue paulatino y en los últimos meses los familiares notaron que estaba más delgada porque comía poco. A partir de ahí se mudaron con ella. Al convivir pudieron evaluar certeramente que no era la misma madre. Antes era divertida y cálida, amable y conversadora y se había transformado en una persona apagada con un mutismo muy marcado, con momentos de enojos reiterados. Se le solicita una resonancia magnética cerebral y si la analizamos con detenimiento vamos a ver que tenemos atrofia del lóbulo frontal, fíjense, ahora vamos a ver mejor en otra imagen, ventriculomegalia, ¿qué sería la ventriculomegalia? Se agrandó el ventrículo lateral y al agrandarse el ventrículo lateral va a comprimir las estructuras cerebrales y por ende tampoco permite un buen funcionamiento de ninguna parte del cerebro que esté implicada. Después tenemos, en esta imagen se ve mejor la atrofia del lóbulo frontal, fíjense cómo por las áreas negras que hay en medio de la masa encefálica se ve el deterioro, ¿sí? Y también hay atrofia en el lóbulo temporal. Y eso es lo que determina los síntomas que tenía la paciente. Fíjense que además de que cambió, otra vez volvemos a lo mismo, cambió su personalidad, cambió su capacidad para de alguna manera insertarse socialmente, también le costaba realizar actividades motoras, el planeamiento de actividades motoras. ¿Por qué? Porque se ve comprometido el lóbulo frontal. En resumen, con todo lo que les contamos
a lo que queríamos llegar es analizar la anatomía descriptiva de la configuración externa e interna del lóbulo frontal, a profundizar en las divisiones funcionales del lóbulo, a estudiar la comunicación de este lóbulo con otras estructuras neuroanatómicas, que es lo más importante de todo esto, porque recuerden que esto es lo que nos va a servir para la clínica en algún momento. Repasar la vascularización del lóbulo frontal, igual de importante. Incursionar en la anatomía clínica a través de casos clínicos. Bueno, chicos. ¿Tienen algunas preguntas? Hay un espacio para si quieren realizar algún tipo de preguntas. Si tienen alguna duda, están invitadísimos a preguntar. De mi parte, Alejandra y Demián, felicitarlos. Muy, muy linda la presentación. Interesante la aplicación de la anatomía, ¿no? Realmente el hecho de hacer hincapié para qué nos sirve la anatomía, ¿sí? Nos pasamos el día leyendo y estudiando anatomía y uno dice después, ¿para qué? Y realmente la anatomía aplicada a la clínica realmente es lo lindo, es lo que nos hace disfrutar de la anatomía. Así que felicitaciones de mi parte. Gracias, profe. Muchas gracias, César, por la invitación y por tener en cuenta la Facultad Barceló. Y esperemos que se vuelva a repetir porque de nuestra parte siempre está la buena predisposición. Gracias a todos por escuchar, por quedarse atentos y espero que les haya servido y, como decían los objetivos, que les incite poder investigar o indagar sobre el lóbulo frontal, que como mencionó mi compañera Alejandra y César, es más divertida, se torna más llevadero y dinámico el estudio de la anatomía si la relacionamos con la clínica. Buenísimo, Francisco, muchas gracias. Damos por concluida la segunda clase. Nos vemos en 15 días. Vamos a pasar la información del tema y la universidad o facultad a cargo de la misma, ¿sí?